Hola y bienvenido a otro video sobre la vida en Canadá. Hoy vamos a hablar de un tema que me han preguntado con mucha frecuencia y del cual corren muchos mitos por Latinoamérica. La religión es un concepto muy difícil de definir que depende en gran medida de lo que cada uno de nosotros entendemos sobre qué es realmente esta. Eso también hace muy difícil medir cuán religioso es un país y además las conclusiones son distintas según cada persona y está bien que cada persona crea lo que quiera. Que la religión organizada va cuesta abajo desde hace tiempo en Occidente es algo evidente y está muy acusado en Europa y Norteamérica. Pero ¿esto significa que la gente es menos religiosa o que está cambiando la forma de sentir la religión? Uno de los mitos que llegan desde inmigrantes latinos a sus familias es que aquí nadie va a la iglesia, así que deben de ser todos unos ateos. En realidad, no. Según el Instituto de Estadísticas de Canadá, más del 80% de la población canadiense profesa alguna creencia religiosa. Datos extraídos del censo del 2011. De hecho, es una cifra muy superior a las de otros países occidentales. El 63,3% de los canadienses se identifican como cristianos, es decir, 12.8 millones de personas, con una caída del solo el 4% desde 2011, que no es un gran descenso. El 38,7% de la población se declara católica, siendo la principal religión del país. La Iglesia Unida de Canadá, de rito presbiteriano, es seguida por el 6,1% de los canadienses, pero también hay un 5% de anglicanos, un 2,7% de metodistas, un 2% de bautistas, un 1,7% de ortodoxos, un 1,4% de luteranos, un 1,4% de pentecostales y un 1,4% de presbiterianos no unificados. Además, de todas estas iglesias, un 8% de los cristianos pertenece a otras corrientes o no están afiliados a ningún rito concreto. Es cierto que las cifras de creyentes son más bajas que en generaciones anteriores, ya que en los años 50 empezó la década de la rebeldía, que incrementó el ateísmo y el agnosticismo debido a que parte de la sociedad pedía mayor privacidad personal y familiar frente a unas iglesias muy intransigentes con la emancipación de la mujer, la libertad sexual o incluso la toma de decisiones familiares fuera de la comunidad. Algo tan sencillo como elegir a qué escuela iban tus hijos o tu manera de vestir era criticado hasta aislar a tu familia del vecindario. Pero aún así, tras décadas de liberalismo social, menos de un 24% de no religiosos no es una cifra muy alta si tenemos en cuenta que la Iglesia Católica también tuvo algunos escándalos muy sonados como el de 1988, en el que The Christian Brothers cometió abusos físicos y sexuales a más de 300 niños en el orfanato de Mount Chancel en Terranova y Labrador, muy parecido a lo sucedido en Nueva Escocia en 1950. Sin embargo, sí que sucedió un claro divorcio entre creyentes y las instituciones religiosas y hoy en día menos del 30% de los cristianos creen importante ir a la iglesia, concentrándose los no practicantes principalmente en las zonas urbanas. La Universidad de Lethbridge y varias organizaciones religiosas estiman que solo entre el 11 y el 25% de los cristianos acuden a misa al menos una vez a la semana, mientras que, en cambio, los musulmanes acuden al centro de oración en un 48%. Por lo tanto, sigue habiendo una gran mayoría cristiana, pero estos simplemente se rigen por la moral o la Biblia, sin hacer caso a la opinión de obispos o sacerdotes. Otro mito es que el gobierno canadiense es una especie de tribunal de censura moderno para defender el ateísmo. La separación entre el Estado y la Iglesia en Canadá viene de muy atrás, desde 1861, cuando los católicos de origen francés luchaban por el poder religioso contra la Iglesia de Inglaterra, que apoyaba a los inmigrantes ingleses y estadounidenses. Desde entonces el gobierno mantiene una cultura política de pluralismo religioso y la Constitución no establece ninguna religión oficial del Estado, aunque hace mención específicamente a Dios al principio del texto. Si el gobierno no hubiese mantenido esta postura, anglicanos, católicos y congregacionistas hubiesen restringido el resto de cultos, que era lo que ya estaba ocurriendo antes de que Canadá tomara la decisión de imponer la tolerancia. Por ello, el gobierno difunde este pluralismo religioso en la educación pública y el ámbito social. En las escuelas no se enseña a no creer, sino a respetar las creencias, y ese espacio de desarrollo personal sirve para que en los templos o en el hogar la gente desarrolle su credo sin miedo y con garantías legales. En la Constitución se recoge el derecho a la libertad religiosa y de conciencia, que permite congregarse pacíficamente y venerar libremente sin límite ni interferencia.
Al mismo tiempo está el derecho de asociación, pensamiento, credo, opinión y expresión. Todo esto permite crear asociaciones de caridad, prensa y educación de carácter religioso, lo que beneficia a las iglesias con reducciones de impuestos y créditos provinciales y estatales. Otra garantía que tienen los creyentes en Canadá es la de que no pueden ser discriminados por un ente público ni en el acceso al trabajo, de acuerdo a los derechos humanos. En 1955, la Corte Suprema dictó que todas las religiones han de tener los mismos derechos. Anteriormente se había dictado que los conflictos entre creyentes y las iglesias se podrían resolver en los juzgados canadienses, pero con respeto a las normas internas de esas iglesias. Por ejemplo, en el Acta de Matrimonio Civil de 2015 se reconoce que los oficiales de las religiones pueden negarse a casar a grupos que no estén en concordia con su credo, lo que incluye los matrimonios del mismo sexo, aunque ya estén legalizados. Y también exime de toda responsabilidad a cualquiera sobre esa decisión y sobre su opinión sobre los tipos de matrimonio. Así que Canadá no obliga a ningún sacerdote a casar a nadie, aunque en caso de preguntar los motivos, estos deberán tener una base teológica, ya que no se aceptará el simple pretexto de no hacerlo porque ambos sean del mismo sexo. Así se respeta la religión y al mismo tiempo se respetan los derechos individuales. Otra libertad moral que existe es que los farmacéuticos pueden elegir no vender anticonceptivos en base a sus creencias religiosas o, por ejemplo, no venderlo a menores de edad, pero sí a adultos. ¿Y qué dice Canadá sobre enseñar la religión en sus escuelas? Bien, en 1985, la Corte Suprema dictó que cualquier persona puede expresar su credo a través de la enseñanza, lo que fue limitado en 1996 a que un sistema escolar debe estar libre de discriminación, prejuicios e intolerancia. Esto último ha sido ratificado en juicios posteriores en casos en los que se choca la religión y la escuela pública al exponer los derechos sociales de libertad sexual. A finales de los años 80 se prohibió rezar en la escuela pública. Lo cierto es que la escuela privada religiosa no existe en Canadá como tal, pero sí existe una escuela concertada en 6 provincias de Canadá, en la que representantes de la religión católica o protestante participan de una de las decisiones sobre el centro. Estas provincias son Ontario, Alberta, Saskatchewan y, siguiendo estatutos propios, Yukon, Nunavut y territorios del noroeste. En estas escuelas pueden elegir el programa de estudios, el currículum, las tareas prácticas y el profesorado, incluyendo teología, doctrina y ritos. Por ejemplo, en Ontario hay 29 escuelas católicas en inglés y 8 en francés, y una escuela protestante. La razón por la que no hay escuelas de este tipo en otras provincias es porque están integradas como escuelas públicas, ya que originalmente la separación de la escuela religiosa nació de un conflicto racial entre católicos franceses y protestantes ingleses. Por eso tampoco existen escuelas confesionales no cristianas de forma oficial. Aún así conviven dentro del sistema de escuelas de fundación religiosa que acatan el programa educativo público y se han producido acuerdos puntuales en el currículum como el del 2006, que permite a algunas escuelas evangélicas de Quebec abordar el darwinismo o la educación sexual de forma satisfactoria para la provincia y la religión. También en Quebec hay una asignatura sobre valores y cultura básica sobre las religiones de obligada enseñanza, pero se permite a las escuelas de fundación religiosa dar asignaturas adicionales de ética basadas en su religión. Fuera del rito cristiano, existe en Ontario la que fue la primera madrasa en Norteamérica, creada en 1983, que da el currículo habitual de secundaria y añade el estudio del Corán y del árabe como lengua. Así que, si quieres que tus hijos vayan a una escuela religiosa, existe la opción de hacerlo igual que en la mayoría de Latinoamérica. Otro mito que circula por ahí es que hay mucha inmigración hindú, china y filipina en Canadá y que esto va a convertir al país al Islam y la Sharia inundará todos los hogares y las instituciones. Esto está muy alejado de la realidad en datos. En Canadá apenas hay un 5,6% de surasiáticos, un 4,5% de chinos, 3,5% de hindúes, 3,2% de Próximo y Medio Oriente y un 2% de filipinos. Todos estos representan solo un 3,2% de musulmanes, 1,5% de hinduistas y 1,1% de budistas en Canadá. En cuanto a los judíos, solo son el 1%.
Esto significa que solo el 36% de todas las personas que vienen de esos países conserva su religión. Además, en una encuesta reciente de Environics para medios de comunicación, salió que el 83% de los musulmanes de Canadá estaban muy orgullosos de ser canadienses debido a la libertad, democracia y multiculturalismo frente al 73% de los no musulmanes. Así que no existe ninguna invasión cultural del Oriente en Canadá, sino más bien al contrario. El conflicto que hay sobre los hábitos y la vestimenta relacionadas con estas religiones todavía está en discusión. Existen antecedentes judiciales que permiten a un empleador forzar justificadamente a un trabajador a cumplir una norma, como el de llevar un casco por seguridad, en contra de la vestimenta tradicional. También un juez obligó a que le hicieran una transfusión de sangre a un menor que lo necesitaba, aunque los padres se negaban por su credo. Pero también hay resoluciones que permiten llevar a la escuela pública ciertos elementos religiosos a los alumnos. También hay conflictos territoriales. Por ejemplo, Canadá permite a las mujeres policías llevar el hijab, pero Quebec prohibió hace unos meses llevar públicamente velo, niqab, chador o burka en su territorio, y 2 jueces ya han suspendido esta ley. Sin embargo, Quebec permite a las mujeres musulmanas ser atendidas solo por personal femenino en el servicio de salud. Por otra parte, está la separación por religión en los cementerios. En Canadá, estos pertenecen tanto a las instituciones religiosas como a empresas privadas, como entes públicos, pero todos se regulan por leyes locales. Antiguamente se separaban católicos, judíos, protestantes y sus derivados en cementerios separados, pero la tendencia actual es hacer zonas dentro del mismo recinto. Aún así, todavía se crean algunos cementerios separados para musulmanes como los de las afueras de Montreal y Toronto. Si hablamos de la tolerancia que tienen los canadienses, no hay datos oficiales y solo puedo hablar por años de experiencia. Diría que la inmensa mayoría de los canadienses no expresan intolerancia hacia los demás credos, aunque tampoco es un tema del que se hable con frecuencia, y sabiendo que el apoyo público que tienen los partidos políticos que buscan una sociedad plural y tolerante, diría que el canadiense medio es respetuoso hacia los demás. Obviamente, existen pequeños grupos de personas sin organización que son todo lo contrario y hacen mucho escándalo, como ocurre en otros países, pero al final son solo una minoría que ojalá nunca les toque soportar. De la misma forma, pese a que Canadá ha participado en guerras en países de Oriente Medio, no ha habido incidentes muy graves ni de islamistas radicales ni de xenófobos nacionales. Es cierto que ha habido unos pocos casos lamentables esporádicos, pero sin duda Canadá sigue siendo un país muy seguro en ese aspecto. En cualquier caso, la realidad social actual de las religiones en Canadá es su funcionamiento como instituciones de caridad, principalmente en su comunidad más cercana, y eso solo es posible gracias al espacio de convivencia que permite esta sociedad multicultural y la lucha contra la intolerancia. Si por lo que fuera, en algún momento se vieran en la necesidad de apoyo moral o de alimentos estando en este país, por experiencia les puedo asegurar que pueden acudir a la caridad cristiana o musulmana porque están preparados para ayudar con caridad y también trabajan con otras ONG que dan apoyo específico a inmigrantes en necesidad. Recuerda que todo lo que acabo de decir en este video no es una opinión personal. En ningún momento estoy dando mi punto de vista, estoy dando información respecto a este tema para que ustedes sepan cómo son las cosas acá. Gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado y si fue así, te invito a que le dejes un pulgar arriba y si quieres seguir viendo más videos sobre Canadá, te invito a que te suscribas al canal, subo videos con frecuencia. Yo soy Kip Kipi, te mando un saludo y au revoir.